Oficialmente, el Xbox Retro Tera Pass, o Tera Retro Pass, mejor dicho, está terminado. Así que, ¿qué os parece si, sin más que hablar, pues os lo enseño, ¿verdad? Vale, hoy, gente, presentamos oficialmente el Tera Retro Pass. No tiene nada que ver con el Game Pass, sino que, bueno, de retro. Espectacular. Así que vamos a mirar sistema a sistema. Vais a ver lo que hay por encima. Para los que vean este vídeo en YouTube. Os tengo que decir que estamos en Twitch siempre. Hemos hecho este pack prácticamente aquí en directo en Twitch. Así que os podéis pasar por aquí si gustáis. Aquí estamos, una comunidad espectacular. Y nada, gente, vamos a verlo porque esto se viene. Vamos a ver desde el principio. Vamos desde el principio. Vamos a entrar a RetroPass. Esto tendréis un vídeo, obviamente, en Odyssey, el cual os enseñaré cómo instalarlo todo perfectamente, troubleshooting, todo lo que tenéis que saber, no os preocupéis. Lo único que tengo que mencionar es que aquí en el sistema de arcade, que es uno de los más puñeteros de añadir aquí, no sé por qué me faltan un par de portadas que no ha habido forma de que aparecieran. Y mi hijo, me he cansado y lo he dejado así. Es el único sistema que veréis que faltan algunas portadas. Porque realmente me ha tocado bastante las pelotas. Y realmente están las portadas. Está todo bien, pero aquí, por algún motivo, no sé si es porque hay muchas ROMs, no se llegan a visualizar. Pero bueno, si le dais a alguno que no tiene ROMs, si veis, os pondrá lo que son las imágenes, la descripción y podéis jugar sin ningún tipo de problema. Como estáis viendo aquí, vamos a poner un poco de volumen para que esta buena gente no se pierda en ningún momento. Y bueno, todo viene súper preparado. Viene con overlays. Fijaros qué puto overlay tan tocho, tan guapo. Y como os digo, vale, funcionan todo, o sea, funciona perfectamente. Como he dicho, tenemos overlay, tenemos shader. Como estáis viendo, se ve demasiado rico. Y bueno, se ve... ¿Qué queréis que os diga yo? Esto se ve... Va a ser espectacular. Este pack es el mayor pack que he hecho en mi carrera de hacer packs, en mi... O sea, es algo fenomenal, gente. ¿Qué queréis que os diga? Otra cosa que tenéis que saber es que cada vez que salgamos de un juego es un fallo de RetroPass y de RetroArch. Cada vez saldrá aquí, al dash menú, ¿vale? Es un fallo que tiene, no se puede solucionar. Ya hemos hablado con la gente que hace esto. Es un fallo que es un fallo y no se puede solucionar, ¿vale? Lo que he dicho... arcade, aquí están un montón de ROMs de arcade, tanto de MAME como de Final Burn. Y como digo, las que no tiene portada justamente, no os preocupéis, funcionan perfectamente todas, así que no os da ningún tipo de problema. Aquí tenéis lo más top de arcade en una misma lista espectacular. Un tip que os doy antes, por si hay algún mastodonte, hijo de puta, no, perdón, por el lenguaje, que se va antes de ver todo el vídeo, porque aquí hay tips que necesitáis saber, es Search All Games. Si le dais a la I, y aquí escribís, por ejemplo, lo que sea, Silent Hill o yo que sé, Resident, vale, Evil, refináis una búsqueda, ¿vale? Que esto es fantástico, esto, por ejemplo, la interfaz de RetroArch no lo tiene. Y esto es una puta pasada, para mí es lo mejor que tiene RetroPass. Fijaros, me ha seleccionado todos los Resident Evil, tanto de Nintendo 64, de Game Boy Color, de Nintendo Wii, de Wii, o sea, todos los Resident Evil, ¿vale? De Sega Saturn, de PlayStation 1, de PlayStation 1, de PlayStation 2, o sea, una puta maravilla, gente, ¿vale? Pero bueno, vamos por orden, gente. Atari 2600. Para los amantes de Atari 2600, pues está todo aquí. Las portadas cargan todas, no os preocupéis. La primera vez que instaléis este pack quizás haya alguna portada que se demora por el tema de que luego lo almacena en caché para que sea más rápido a la hora de cargar. Pero Atari también, ¿vale? Ese juego que seleccionéis, pues tenéis ahí el overlay de Atari. Así que bueno, va a funcionar todo perfectamente. Cada vez, lo he dicho, cada vez que salgáis de un juego os va a salir fuera. Pero en fin, Atari 2600, Atari 7000, que tenéis aquí, como veis, 55 juegos, arriba os pone los juegos que hay.
de cada sistema. Son sistemas pues, más antiguos para los más puretas que quieran jugar a estos sistemas, pues ya lo estoy viendo ahí, ¿vale? Ahí tenéis Atari 7800. Luego tenemos Nintendo 64, que tenemos un buen repertorio de juegos. 302 juegos. Buena gente. 302 juegos de un sistema que si os pongo los juegos se ven... Se ve de putísima madre. ¿Vale? Y funciona muy rápido. Voy a modificar el volumen, que lo tenéis ahí muy alto, creo. El retro suele sonar más alto. Pero fijaros la calidad de esto, mastodontes. Esto se va a ver fantástico en vuestro televisor 20K, O sea, esto se va a ver, fijaros. Nivalis, muy buenas. Odín, amante del retro y amante de mi alma. ¿Qué tal estás, crack? Esta es la de Xbox, máquinas. Sí, Xbox. Vale, fijaros, tío. O sea, se ve algo mágico. No os hago spoiler, tampoco de juegos, porque tenéis que verlo vosotros mismos. Como veis, cada vez que salgamos del juego salimos fuera. Es un fallo que tiene, no se puede evitar. Nintendo DS, chavales, 128 juegos he añadido de este sistema, que creo yo que son bastantes, perfecto lo que hay. No añadiría más, porque joder, hay muchísimos grandes juegos aquí. He añadido lo más clásico. Me he dejado algunos del profesor Layton, porque a mí personalmente pues, me tocaba mucho las pelotas. Pero se ha puesto poco de todo. Fijaros en Mario Kart, por ejemplo, para que veáis cómo se vería la DS. Fijaros, qué bonito. Aquí tengo que deciros que si hay algún juego que sea 100% táctil, que requiera del palito, no sé cómo se va a poder jugar aquí. Pero juegos como Super Mario, que sea juegos que podrías jugar con un mando, los vas a jugar aquí. O sea, súper cool, es súper rápido. Y la verdad que se ve... Vais a verlo ahora en juego un momento para que veáis cómo se ve, que puedes cambiar de pantalla. Mejor que jugarlo en tu consola. Esto lo vas a ver en tu televisor, vas a decir, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Jesús! Mirad esto. ¡Qué locura! Mirad esto, gente. O sea, funciona perfecto. Si haces así y cambias de pantalla, la de abajo, la de arriba. Bueno, este juego es 100% aquí jugable. Vale, es... No, bueno, este no, este y todos. No os hago spoiler. No os hago spoiler. Porque es magnífico. Yo os recomiendo, ahora que me veo en el chat que me dicen, yo esto lo metería en un SSD externo. Si lo metéis en un disco duro mecánico os va a tardar la vida en pasarse, ya que son casi 700 gigas más. Donde estamos hablando de una barbaridad. Fijaros qué juegazos, tío. O sea, todo lo que hay aquí es selección muy buena de videojuegos. Ya os lo digo yo, gente. Vamos con Nintendo NES. La consola, ¿qué queréis que os diga yo? De lo mejor que hay. 704 juegos, gente. Y me pondré aquí para ejecutar el más clásico. Para que no sepa qué es esto, esto es una interfaz donde podéis ver los screenshots del juego y alguna breve descripción, que las de juegos más clásicos los he traducido. No todos, en arcade no he traducido ninguno, ya que son muchas cosas que traducir y la verdad que no tenía más ganas ya de estarme meses traduciendo cosas. Pero de los más clásicos, como veis, está todo traducido, todo bonito y la verdad que vais a disfrutar como un bebé, como he hecho yo. Fijaros en NES, fijaros esto, qué pedazo overlay, qué pedazo shader, que hace que este juego lo quieras jugar ahora mismo. O sea, hace que este juego lo quieras jugar, pero ya, chavales. Ya sé que queréis jugarlo. Salgo de aquí y no os hago spoiler. ¿Vale? Famicom, también. Tenéis aquí 300, o sea, una barbaridad, ¿vale? Podéis avanzar rápido o salís y le dais ahí a Search Games, ponéis el nombre del juego, si lo sabéis. Game Boy, mastodontes. Aquí ha habido... Hay bastantes juegos también, 800... O sea, es que... Esto es, gente. Aquí ha habido algunos... En Twitch publiqué, pues, qué quería la gente, ¿no? Si un overlay blanco más moderno. Pero me he quedado con este al final.
Me he quedado con este, lo he ajustado lo máximo que he podido, que se pareciera más al tono verdoso que tenía realmente la Game Boy. Hubo mucha gente que me comentó que quería el blanco, perdón, que quería el blanco, que se veía mejor. Sí, se veía mejor, pero ya no tenía ese aspecto de Game Boy. Y así, pues así realmente, gente, parece Game Boy, ¿no? Yo lo he querido dejar así, espero que lo entendáis, porque yo he sido de esa época. Yo no soy de jugar a Game Boy la clásica, que se vea de color blanco, pero se puede cambiar, se podría cambiar, ¿no? Y fijaros el overlay, la calidad que tiene el overlay. Hay que agradecer a toda la gente que hace estos overlays, que es algo mágico. Por cierto, no estoy mirando mucho el chat, porque estamos como semi-grabando también al mismo tiempo, ¿no? Para que la gente de YouTube disfrute de esta maravilla. Juegazos aquí que vais a encontrar de lo mejor que hay, ¿eh? Game Boy Advance. Aquí también tenéis, a ver cuántos juegos tenéis. ¡Ay, Dios mío! Es que el catálogo de la Game Boy Advance era algo estratosférico. 1066 juegos, chavales. O sea, lo mejor de Game Boy Advance. Que la verdad que es un sistema que es muy apetitoso. Fijaros cómo se ve. Como digo, tenéis snapshots del juego y zasca. Fijaros. O sea, jugar a esto aquí así, o sea, salgo con este... Hostia. No lo voy a ejecutar el juego porque os voy a hacer spoiler. Y no quiero, se ve muy bien, funciona todo muy rápido y es algo estratosférico. Vamos a pasar a Game Boy Color, chavales, que también tenéis aquí 535 juegos. ¿Qué queréis que os diga? Que vais a disfrutar una y otra vez, porque os lo digo yo, ¿eh? Os lo digo yo. Vais a disfrutarlo muchísimo. Fijaros también, overlay de la mano de Project Bethel, que la verdad que hacen unos overlays espectaculares. Esperad que lleguemos a Wii y vais a ver una cosa que vais a flipar, gente. La Game Boy de cuando tenía 10 años. Game Boy he jugado mucho yo, ¿eh? Es que fijaros esto cómo se ve. Es que se ve... Vámonos, vámonos. Que estoy haciendo spoiler de vuelta. Esto es el mejor pack que hay en la Tierra. O sea, en la Tierra. Para Xbox no vais a ver nunca algo así. En ningún lado, gente. Mirad esto. GameCube, mastodontes. He añadido, no muchos, he añadido unos 13 juegos de GameCube. Vale, ya que hay muchos de Wii también y tampoco quería hacer catálogos de estos sistemas. He puesto algunos así clásicos de GameCube, ¿no? Y la verdad que arranca todo muy bien, fijaros. Traducidos todos los juegos. ¿Vale? Algunos obviamente tendrán una captura del juego, otros no, ¿vale? Pero todo está traducido en español. Este, por ejemplo, no tiene captura de pantalla porque no la había y tenía pereza de hacerla yo mismo. Pero eso es darle y fijaros esto, gente. Vais a ver, sistemas como GameCube, Wii, PlayStation 2... bueno, Dreamcast tardan un poquito más en cargar, pero es normal. Fijaros la calidad de este overlay. Me cago en la puta. Este overlay está en resolución 4K. Cuando lo ejecutáis en un monitor o en un televisor 4K, este overlay, vais a ver incluso los poros que tiene la consola. Joder. Es que es una puta locura, señores. Ahora os digo una cosa. Aquí, en Wii y GameCube, si veis que a los controles no os van bien, los tendréis que mapear vosotros mismos, gente, ¿eh? Yo es que estaba muy ya agotado, pero para mapear es muy fácil, ¿eh? Le dais aquí, os vais a controles y empezáis a mapear. No hay otra, gente. Pero aquí tenéis lo que sería GameCube, que la verdad que funciona muy bien, no voy a hacer spoiler. Luego tenemos por aquí, ¿cómo no? Wii. Gente. Aquí me gustaría que escribierais por aquí en el chat y en YouTube, también que dejéis un comentario si creéis que deberíamos de haber hecho la selección de juegos más grande de GameCube, ya que ahí no tienes el Wii Mode este, y a lo mejor más juegos serían compatibles con el mando, que no juegos, por ejemplo, que hay aquí que requieran de alguna función, o con el Nunchuk o algo así. Quizás aquí lo he hecho mal, ¿no? Tenía que haber añadido muchos más de GameCube y menos de Wii.
ya que aquí hemos añadido bastantes más de Wii, que tenemos 53 juegos bastante clásicos y top de Wii, señores. Fijaros. O sea, maravilla. Maravilla lo que tenemos aquí. Aquí tenemos lo más clásico de mi alma y de mi corazón, por ejemplo. Como veis, todo en español, por si queréis leeros la descripción o la sinopsis del juego. Unas capturas. Y, obviamente, para ejecutar el juego. El overlay. El overlay de este juego es algo mágico. Aquí tenemos un overlay a 16 novenos. Bueno, diría casi 16 novenos, rozándolos. Fijaros. O sea, es algo, bueno, que hemos visto aquí en Twitch con todos vosotros. La verdad que este overlay es algo espectacular. Incluso el de GameCube. Me haría dos pajas ahora mismo viéndolo. Y bueno, aquí es lo mismo. Aquí ya sabéis vosotros, en según qué juegos los mandos de Wii hay que jugarlos en vertical o horizontal. Y aquí podéis tener algún problema, como es habitual, en algún control. Así que mapearlo. No os vais a complicar. Por ejemplo, en este caso, de momento, aquí, por ejemplo, tendría que poner el mando así para darle para abajo y para arriba, ¿veis? Si lo pongo así, hace como que no va, va al revés. Está así puesto, ¿vale? Si voy para arriba y así para abajo, para arriba, para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Pero esto es muy fácil de mapear, gente, ya os lo he dicho yo. Vais aquí, vais a controles, y controles puerto 1, y aquí empezáis a mapearlo. Como veis, aquí las teclas, pam, 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 pam. ¿Vale? Aquí os podéis mapear, gente. Yo os lo digo. Creo que era por aquí. Y si no salís, lo hacéis del menú principal. Pero bueno, esto creo yo que es bastante sencillo, ¿eh? Vamos a ejecutarlo, a ver si tenemos realmente, si podemos jugar así. Pero, o sea, esto es... Es que tenía una escena aquí bastante larga antes de empezar. No os hago spoiler, gente, lo siento mucho. Si sois un poco listos y vais a mandos, incluso desde aquí ajustes, en entrada también se puede mapear todo, pero es mejor que lo hagáis dentro del juego. Entráis en el juego, ajustes del juego, o sea, menú rápido, y mapeáis ahí dentro. Y luego guardáis cambios. Ahora una opción que os pone guardar, listo. Yo es que, gente, solamente tenéis problemas, como digo, en GameCube y Wii, ¿eh? Los demás, nada, ¿eh? Todo bien. Es que es mucho curro, ¿eh? Mucho curro. Sega CD, gente. Sega CD, tenéis por aquí también 48 juegos de lo más clásico. O sea, fijaros. De Sega CD. O sea, una puta locura de otro planeta, ¿eh? O sea, algo que los que jugamos a Sega CD lo vamos a valorar muchísimo, ¿eh? Su like muy buenas, por cierto. Rich, muy buenas. Fijaros cómo se ve esto, tío. O sea, fijaros, con estos cuadraditos pixelados. O sea, algo estratosférico, gente. Mirad esto. Calidad de esto es que no tiene precio, ¿eh? Mirad esto cómo se ve. Lo quito ya porque me dan ganas de jugar. Gente. Es que hay mucha mierda aquí dentro metida, ¿eh? Hay mucha mierda, ¿eh? Sega Dreamcast. Mirad esto, tío. 28 clásicos de Sega Dreamcast mastodontes. O sea, algo... Por ejemplo, el clásico que todos... Están todos en español aquí. Está todo traducido, ¿eh? Están todos traducidos. Este, por ejemplo, no tiene screenshot, pero están todos traducidos. Crazy Touch. El overlay también es guapísimo. Fasca. O sea, es algo mágico. En algunos juegos, como sería Dreamcast, no he puesto shaders, ya que con shaders se crashea lo que es la... Hay problemas. Y... Uy, me he equivocado el botón. Crashea, ¿vale? Pero aquí tenéis, mastodontes. Esto funciona a full de Estambul, ¿eh? 60 FPS, no te lo quita nadie, ¿eh? O sea, esto funciona muy rápido, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Se ve... No hago spoiler. No hago spoiler. ¿Qué más tenemos aquí, gente? Tenemos Sega Game Gear, que tenéis 303 juegos, sí. De Sega Game Gear, por ejemplo, mirad. El Streets of Rage. Mirad esto, ¿eh? O sea, tenéis aquí una... ¡Buah! Esto es mágico, ¿eh, gente?
me salgo porque ya habéis visto solo un Thrasher. Fuera. Ya habéis tenido suficiente. Génesis. Mastodontes. Mírate esto, nuestro queridísimo Aladdin. Personalmente me gustó más la versión de Super Nintendo, pero también me gusta mucho la versión de Sega. O sea, fijaros cómo se ve, ¿eh? Ya lo habéis visto más o menos, el traser de cómo es. Algo mágico, ¿verdad? Luego tenéis Master System, que tenéis aquí también casi 300 juegos. Lo más clásico de este sistema lo tenéis todo aquí. Yo fui muy fan también de Sega Master System, la tuve con muchos juegos y la verdad que le tengo pues cariño, ¿no? Y también la tenéis aquí, cómo no, con su... Vamos, todo funcionando a las 1001 maravillas. Fijaros cómo se ve esto. Me salgo porque ya habéis visto que es magnífico e insuperable, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? Sega Saturn. Mirad esto, gente. 180 juegos de Sega Saturn. Se nos ha ido la olla. 180 juegos de lo más top de Sega Saturn, señores. O sea, esto con el core de Yasuo Sanshiro, que es el mejor. Le funciona esto. Mirad esto, tío. O sea, me salgo porque es que no os quiero ni quiero ni que veáis el juego. Cerrar. 180 juegos de Sega Saturn, señoras y señores, sí. Vais a flipar. Sega 1000. También hemos añadido Sega 1000. Tenemos aquí unos 74 clasicazos para quien era amante de este sistema, que al menos tenga aquí para jugar. Sega 1000 también, obviamente todo es funcional. Fijaros, o sea, una calidad de lo más aberrante. Así que bueno, salimos. Y como digo, es algo de ver rápido. Uno de los sistemas míos favoritos también, SNK Neo Geo. 143 juegos de lo más top de SNK. En este caso, por ejemplo, yo que sé, algún Metal Slug que os guste, o algún, yo que sé, Fatal Fury, o yo que sé, algunos de estos clasicazos. Pues mirad esto, gente. Mirad cómo se ve, chavales. Esto es como estar en la máquina. Es como estar en la máquina. Fijaros. La máquina recreativa. Pues le das. Y fijaros las líneas estas, Espectacular, gente. La verdad que espectacular. Ahora os comento un par de cosas luego, señores. Luego tenéis Neo Geo Pocket. Que bueno, 10 juegos, aquí más pocos, porque realmente yo no era muy fan de este sistema, la verdad. Pero bueno, si queréis jugarlo, obviamente, adelante. Aquí lo tenéis, señores, con su propio overlay. Vamos a salir. Luego tenéis también la Pocket Color, que tenéis un poquito más de juegos, es lo mismo, pero bueno, con color, ¿de acuerdo? Tenéis su overlay, pues, de color. Aquí, pues, ya vosotros mismos sabréis luego cómo darle. Sistema, pues, que a mí personalmente no me hace, pero lo he puesto aquí para la gente que le guste. Vamos con PlayStation, gente. 75 clasicazos. Sí, señores, de Sony PlayStation. 75 clasicazos de Sony PS1, cracks. Algo que vais a jugar como un desgraciado. Ya os lo digo yo. Sí funciona. A la serie. Mirad esto, gente. Es que es el overlay este. Es algo de otro mundo. Señores, esto es algo. Mirad esto. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Joder, es que la Xbox Series X. No hay Dios quien supere esto, gente. Bueno, un PC sí. Pero en consolas de sobremesa es la mejor, Es que os quiero enseñar, mirad la calidad que tiene esto, tío. Con el Tera Retro Pass lo tenéis todo, No tenéis que hacer. Tenéis para jugar el resto de vuestra vida. Mirad esto. ¡Qué calidad, chavales! ¿Cómo se ve esto? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! Vámonos. Y tenéis clásicos del más allá. ¡Agarraros! Poneros el cinturao. Que el corazón os va a ir a 1000 ahora mismo. Solo viendo los 5 juegos que hay aquí en pantalla ya, apaga
y vámonos. Mírate esto, gente. 82 juegos de Sony PlayStation 2, chavales. Mira qué juegos, tío. O sea, es algo... Y he hecho mucho caso a vuestras peticiones, gente del chat. De aquí, de los que estamos en Twitch. Ico, o sea, el Haunting Ground, que me lo pidió el Rich, creo. Me acuerdo de vosotros. Aquí he añadido lo más top de PlayStation 2. O sea, algo hiper mega mágico. Yo obviamente ejecutaré de muestra para que veáis un poco el overlay. Uno de mis favoritos, que sería, aparte del God of War, obviamente el Max Payne. Pero el mejor para mí es... Ya sabéis que a mí este juego me gusta mucho, señores. Mirad esto, chavales. Mirad esto, tío. Qué puta locura, ¿eh? Qué puta locura, tío. Salimos en tus pesadillas, dice. Hostia, tío, es que... La verdad que esto es... Mirad cómo se ve, tío. PlayStation 2. Aquí tengo que mencionaros una cosa, que PlayStation 2 se está ejecutando a través de un núcleo. Obviamente PSP CSX 2, ¿vale? Actualizado, pero las ROMs mismas que tenéis ahora mismo cuando tengáis esto, estas ROMs que las tendréis en el USB externo o SSD externo, las podéis utilizar para vuestro emulador nativo de PlayStation 2, las cuales podéis hacer uso de más funciones, utilizar el rescalado y hacer que se vea muchísimo mejor que aquí. Aquí en RetroArch, como ya mencioné en ese vídeo, está más limitado. No podéis cambiar las resoluciones ni hacer milagros como hace ese emulador nativo que todos hemos visto ya, ¿no? Pero aquí está todo y funciona extremadamente bien, gente. Vais a disfrutar muchísimo desde aquí también. Ahora, obviamente, si queréis sacarle el máximo poder, sí os recomendaría que ya cogierais las mismas ROMs, utilizáis el emulador nativo. Pero joder, fijaros, lo estoy haciendo yo desde aquí para que veáis. Y es algo mágico. Vais a ver cómo se ve en juego y cómo va de fluido un juego, porque es algo digno de ver, ¿vale? Sin utilizar emulador nativo, ¿eh? O sea, Core, pero no estamos hablando del emulador nativo, este nuevo que salió hace cuestión de un mes o dos. Pero que para que veáis la velocidad, mirad esto. ¡Chavales! Mirad esto, chavales. O sea, va... Perfecto, no. Perfectísimo, mirad esto, chavales. O sea, va a una velocidad, tío. Me caigo. Me he caído. Brutas. No os hago spoiler más, gente. Habéis visto PlayStation 2. De lo más top que hay aquí. Mirad esto, gente. Sony PSP. 55 juegos. De lo más clásico que hay. De lo más top que hay. No hay nada más top que esto que he metido aquí. O sea, el God of War. Todo. Todo está aquí, señores. Los Metal Gear. Todo. Y lo mejor de todo es que mirad la calidad. Mirad la calidad de este overlay también, chavales. En plan 16 novenos, ya que el formato PSP es 16 novenos. Aquí no tenemos 4 tercios. Y mirad esto. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Nada, me salgo porque no os hago más spoiler. Fijaros cuántos sistemas hemos visto, ¿eh? Y todavía estamos aquí. Super Nintendo también. 777 juegos de este estratosférico sistema. Con las mejores ROMs europeas y americanas que hay. Mirad esto, tío. Puto overlay, mágico. Estos overlays no son de Project Bethel, son del último tipo que encontramos, ¿vale? Que seguramente trabaja también para la gente de RetroArch, pero tiene una calidad de otro mundo, gente. Así que nada, salimos de aquí, ya lo habéis visto. Tenemos Wonders One también, que bueno, este literalmente es un sistema que también a mí no me llama mucho la atención, pero lo he añadido aquí por si queréis, los amantes de ese sistema, pues
pues que lo tengan aquí también, ¿vale? El sistema se gira la pantalla, ¿vale? Si le dais al select, porque había, bueno, la consola se podía girar. Pero aquí lo tenéis también para que lo podáis disfrutar los amantes del sistema. Luego tenemos Wonders One Color, es la misma, no la pongo porque es lo mismo pero con color, también con 90 y pico juegos. Gran sistema, ¿vale? A color. Luego tenéis, y ya está, gente, ¿vale? Y ya estaría todo, o sea, fijaros la locura de sistemas. Y repito, lo mejor que podéis hacer es darle a la I, si no queréis comeros la olla. Y poner aquí, por ejemplo... bueno, vamos a refinar más. Vamos a poner... Mario Bros. Hijos. Y aquí os aparecen los Mario Bros. De arcade, de Atari, ¿vale? Y podéis jugar, por ejemplo, queréis la versión de, yo qué sé, tío, la de Nintendo DS, pues simplemente le dais. Y hasta luego. Y listo. Así de fácil y así de sencillo. Obviamente cuando veáis esto, seguramente haré un pequeño vídeo muy corto para deciros, bueno, que tenéis un vídeo ya disponible, que tenéis ya los links disponibles para su descarga y que tenéis el vídeo de cómo instalarlo, que es muy fácil. También lo tendréis a través de Odyssey, obviamente, ya que esto no lo puedo enseñar aquí en YouTube. Esto ha sido simplemente un tracer que ya se ha terminado, ya lo estoy empaquetando y enseguida lo tenéis, gente. Para vuestras Xbox One, Series S, Series X.